Bueno, Señoritas y señores del tercer bachillerato Delta, bienvenidas y bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Hoy 22 de junio del 2022. Tenemos una hora de clases, con un poquito de retraso. Vamos a comenzar de inmediato. El día de ayer y el día anterior, el día lunes y el día martes, hemos trabajado temas que tienen que ver con lógica matemática. Es así que ya sabemos identificar lo que son proposiciones, sabemos estructurar proposiciones compuestas, es decir, unimos ya algunas proposiciones, conocemos ya el uso de varios conectores lógicos y hoy vamos a continuar con el trabajo, con otro conector. Bueno, vamos a practicar un poco más, no vamos a ver un conector nuevo, vamos a practicar lo que hemos visto hasta ahora. Déjame compartir, en la plataforma Classroom tengo subida la ficha de trabajo número 2. La ficha de trabajo número 2, que es la que vamos a ver aquí a continuación, tiene que ver solamente con lo que hemos visto hasta ahora. Operadores lógicos, tablas de valores de verdad de ellos y unos ejercicios que los vamos a ir desarrollando el día de hoy. Vamos a ir explicando cómo se trabaja. La ficha de trabajo número 2, como usted ve aquí, valores de verdad de los operadores lógicos condicional y bicondicional, pues eso está implícito en lo que vamos a ver ahora. Ojalá alcancemos, quizás no alcancemos porque tenemos algo que revisar, que practicar más bien. Los libros siguen siendo lo mismo, lo que le he consultado de usted. Hay unas páginas de la 15 a la 19 del libro de fundamentos que son de lectura obligatoria para usted, porque en ellos puede profundizar un poco más lo que se le explica aquí en clases. Y luego vienen las actividades de consolidación, es decir, lo que usted va a resolver. Aquí hay algunas actividades que se irán explicando poco a poco. Bien. En lo que hemos visto hasta ahora, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere que se le haga alguna aclaración, por favor me lo dice en este momento para aclarar esta situación y poder continuar. Lo escucho. A ver. ¿Alguien tiene alguna duda? Parece que no. Bueno, entonces vamos a lo que nos corresponde, nos compete o lo que tenemos programado para el día de hoy. Entre los objetivos, me olvidé de leer lo que está, bueno, voy a compartir de nuevo porque necesito que ustedes sepan cuál es el objetivo de la clase de hoy. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que me propongo hacer hoy? Lo que me propongo hacer hoy es traducir proposiciones del lenguaje cotidiano al lenguaje formal y viceversa. ¿Qué es esto de traducir de proposiciones del lenguaje formal, perdón, del lenguaje cotidiano al lenguaje formal? Lenguaje cotidiano y lenguaje formal. Voy a explicar esta partecita y arrancamos de inmediato. Dejo de compartir y pasamos a lo que está acá. Aquí tengo una proposición compuesta. Está escrito en el lenguaje tal como nosotros hablamos. A esto le llamamos lenguaje cotidiano. A esto le llamamos lenguaje literal, porque está utilizando letras. Todo está en letras. Entonces, yo voy a traducir del lenguaje literal, o sea, este lenguaje lo voy a traducir al lenguaje formal. Lenguaje formal es esto que usted ve aquí en rojo. Lenguaje formal se le llama aquel lenguaje donde se utilizan símbolos matemáticos. Aquí en lógica matemática le llamamos lenguaje formal. ¿Ya? Entonces, de esto que usted ve aquí, pasaremos a esto que usted ve acá. Ese es el propósito que tengo para el día de hoy con ustedes.
Y luego, pues, pasaremos del lenguaje formal, pasaremos al lenguaje cotidiano, al lenguaje literal. Pero posiblemente no lo hagamos el día de hoy, sino el día de mañana. Bien. Entonces, vamos a traducir del lenguaje literal, que es este, al lenguaje formal. ¿Cómo se hace? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo se puede hacer esto? ¿Alguien que haya revisado, haya leído? A ver, escucho. Si alguien tiene alguna idea, por favor, en este momento, me la dice. A ver, nada. Podría ser a la flechita abajo y una vez. Sí, sí, yo no le estoy preguntando en este momento cómo lo hacemos, sino alguien sabe qué es, cómo hacer, a ver qué es lo primero que hay que hacer, si hay algún procedimiento, algunos pasos o algo así. A eso me refiero. ¿Sí? Bueno, perdonen, es que yo tengo que silenciar el micrófono aquí a veces. Ya saben cuál es el inconveniente que tengo. Bueno, entonces, miren, para poder traducir del lenguaje cotidiano, del lenguaje natural, llamemos así, el lenguaje literal al lenguaje formal, se siguen generalmente los siguientes pasos. Por eso la matemática es fácil porque se siguen pasos y con ello se puede resolver un sinnúmero de ejercicios. Lo primero que yo tengo que determinar, es cuál es el operador principal. Voy a identificar, voy a ver cuáles son los operadores que están acá y de esos operadores voy a determinar cuál es el operador principal. Aquí tengo. Recuerden que los operadores son el y, el o, el entonces, la coma, el punto y coma, todo eso son operadores lógicos. ¿Ya? Entonces, Guayaquil mejora su imagen si la municipalidad realiza obras o, aquí hay un o, los ciudadanos colaboran en el aseo de calles. Pero antes del o tengo una estructura que comienza con sí o algo que está con el sí. Recuerden también que si tengo el sí, ahí está, eso es una implicación. Es una implicación. Guayaquil mejora su imagen si la municipalidad realiza obras y todo lo que viene por acá. O los ciudadanos colaboran en el aseo de las calles. Por lo tanto, aquí yo tengo dos operadores. ¿Cuál es el principal? ¿Será la implicación o será la disyunción? A ver. De la disyunción. Guayaquil mejora su imagen si La implicación. realiza obras. ¿Ya? O los ciudadanos Esa, colaboran con esos detalles, como que no tiene un poco de, yo creo que mejor si yo digo que Guayaquil mejora su imagen si pasa todo lo que está por acá. Si la municipalidad realiza obras o los ciudadanos colaboran en el aseo de calles. ¿O me equivoco? A ver. ¿En qué momento Guayaquil mejora su imagen? Cuando sucede todo lo que está por acá. ¿Sí? Guayaquil mejora su imagen si la municipalidad realiza obras o los ciudadanos colaboran en el aseo de calles, como que queda desconectado esto. Aquí lo que yo entiendo es que Guayaquil mejora su imagen. ¿Cuándo mejora su imagen Guayaquil? Cuando ocurre todo lo que está hacia la derecha del sí. Por lo tanto, el operador principal aquí es la implicación, la flechita, implicación. Ese es el operador principal. Primer paso, entonces, determinar cuál es el operador principal. Y para ello hay que saber leer. Creo que estamos en tercero de bachillerato y todos sabemos leer.
que se lea de una manera coherente, que de una manera que tenga sentido. Entonces, bien, como hay una implicación, que quien es el operador principal, debe haber un antecedente y debe haber un consecuente. En esto que está aquí, que todo esto es una implicación, ¿cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? A ver. ¿Cuál es el antecedente y cuál es el consecuente? Porque ya vimos que hay una implicación. Este es el operador principal. ¿Me ayudan, por favor? Ayer vimos cómo se determina el antecedente y el consecuente. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? Hola. Profe, disculpe, em, ayer solo nos dio la negación, la conjunción, la disjunción y la disjunción exclusiva, Exclusiva. ¿no? Ajá, No vimos la condicional. no, Bueno. no Entonces, nos alcanzó a dar entonces, porque no tengo. el delta. Estoy con el delta ya. Perdón, la confusión. Perdón. Bueno, entonces, esto lo vamos a dejar para la siguiente ficha de trabajo, la siguiente hora de clases, que es mañana, y lo voy a aclarar, voy a trabajar con esto y lo voy a aclarar. Perdonen ustedes, entonces, voy a explicar lo que tiene que ver con con el otro operador lógico que se llama condicional, que es justamente lo que estoy viendo ahora. Así que por favor atender. ¿Ya? Con las disculpas del caso, voy a comenzar a explicar lo que es la condicional. Un operador lógico que existe, pues ya vendría a ser el cuarto operador lógico, porque el primero es negación, vendría a ser el quinto operador lógico. Primero negación, conjunción, disyunción y disyunción exclusiva, son 4 operadores, y el quinto operador que vamos a estudiar se llama condicional. Condicional. También se le llama implicación. Implicación. También se le llama enunciación. Enunciación hipotética. Porque aquí lo que se hace es enunciar una hipótesis. Y lo que se hace es enunciar pues, posibilidades. ¿Ya? Condicional, hay una condición. Hay condiciones. Hay implicación. El operador, perdón, el símbolo que se utiliza para este operador lógico es una flechita que apunta hacia la derecha. Ese es el símbolo. Cuando veamos esto, lo vamos a saber que es una implicación, una condicional o una enunciación hipotética. Si yo tengo como una proposición A y una proposición B, esto se lee A implica B. Esta es la manera más fácil. A implica B. ¿Qué es esto? Si ocurre esto, escúcheme lo que digo, si, hay un sí, aunque no esté escrito, hay un sí. Si ocurre esto, entonces, esto se lee entonces, si haces esto, entonces ocurre lo de acá. Si llueve, entonces hace frío. Esa es la condicional. Con la condición de que llueva, hace frío. Esto se lee entonces, implica, o con la condición de, ¿ya? Si estudias,
entonces pasas el año. Escúcheme bien, estoy comenzando siempre con el sí. Estoy comenzando con el sí. La implicación generalmente va a tener por ahí un sí. Generalmente, no siempre. Porque la implicación tiene un sinnúmero de formas de leerse. Ya vamos a llegar a esta parte. Si mi estructura es A, entonces B, aquí tenemos algunas formas. Si mi estructura es A, entonces B, lo que está a la izquierda de la flechita, es decir, el A, se denomina antecedente y el B, lo que está a la derecha, se llama consecuente. Así, en pareja, antecedente, consecuente. Es la forma más tradicional de llamar al A y al B en una condicional. Antecedente, consecuente. Otra manera de llamar a la parte izquierda de la condicional se llama causa y lo otro se llama efecto. Esta es la causa, esto es lo que produce algo y este es el efecto. Causa, efecto, también trabajan en pareja. El A también es una condición suficiente y el B también se llama condición necesaria. Otro de los nombres que tienen este operador es hipótesis. Lo que está a la izquierda es la hipótesis y lo que está a la derecha es conclusión. También podemos decir que lo que está a la izquierda es premisa y lo que está a la derecha es tesis. Siempre van a ir así en pareja. Antecedente, consecuente. Causa, efecto. Condición suficiente, condición necesaria. Hipótesis, conclusión, premisa, tesis. ¿Ya? Estos nombres tienen las proposiciones simples o compuestas que forman cada una de estas partes de la condicional. Bien, como ya digo, antecedente, consecuente, recordemos esto, antecedente, consecuente, causa, efecto, son las dos formas más comunes de nombrar a estas partes de una condicional. Bien, dije que esto se lee A, entonces B, A, entonces B, pero no es la única forma de leer. Recuerden ustedes, en la conjunción teníamos el y, pero, más, punto, punto y coma. Todas esas son las formas de leer la conjunción. Aquí, para la condicional, tenemos varias formas de leer este operador lógico. Y aquí se las presento. Esto que está acá en forma de lista está en el libro de Fundamentos de Matemática, en las páginas que les envié a leer de manera obligatoria. Allá está de manera en línea, acá está como una lista y como ustedes pueden observar, no tengo 3 o 4 formas de leer la condicional. Aquí he resumido, hay 19 formas diferentes de leer la condicional. Y en el libro dice además cualquier otra forma que implique causa y efecto. Eso dice en el libro para aquellos que ya leyeron esta parte. Todas estas 19 formas que están acá son las formas que tienen de nombrarse, de leerse. Son las formas como usted va a encontrar en el lenguaje cotidiano, la implicación, la condicional. Por ejemplo, mira, si A es el antecedente y B es el consecuente, lo encontramos de la siguiente manera. Si A, entonces B. Si, aquí hay un antecedente, entonces B. Se lee de esta manera, por ejemplo. Si estudias, entonces ganas el año. Si estudias, entonces ganas el año. Antecedente y consecuente. Mira que en todo esto que estoy aquí nombrando, nombrando el A es el antecedente y B es el consecuente. Si estudias,
porque no está el sí. Estudias solo si ganas el año. Estudias solo si ganas el año. Estudias solamente si ganas el año. Ganas el año si estudias. Si estudias, ganas el año. Ganas el año con la condición de que estudies. Ganas el año cuando estudias y así sucesivamente todo lo que vemos por acá. Ganas el año cuando estudias. Ganas el año siempre que estudies. Ganas el año cada vez que estudias. Ganas el año ya que estudias. Ganas el año debido a que estudias. Ganas el año puesto que estudias y así por el estilo tenemos un sinnúmero de maneras de leer la condicional. Recuerden que en esta lista, A es antecedente y B es consecuente. Les invito a que lean en la página correspondiente del libro Fundamentos, donde se encuentran estas formas de leer la condicional. ¿De acuerdo? Bien. La condicional, como usted ve, tiene muchísimas formas de leerse. Es el operador principal que tiene mayor utilidad, digamos así. Es de mayor uso. Lo utilizamos a cada momento nosotros. Por eso se le dedica mucho más tiempo al estudio. Vamos a necesitar 2 o 3 horas de estudio para poder abarcar un poco más lo que tenemos que ver con la condicional. Esta condicional, aparte de que tiene nombres específicos, sus partes, antecedente, consecuente, causa, efecto, que tienen varios nombres cada uno de estos términos, tienen unas variantes. Hay unas variantes. O sea, la condicional tiene algunas variantes. 3 variantes en específico. Una de las variantes es que, a ver, si mi condicional original es A, entonces B, donde A es el antecedente y B es el consecuente, una de las variantes se llama recíproca. La recíproca lo que hace es invertir en el orden de los elementos. Lo que es antecedente lo convierte en consecuente y lo que es consecuente lo convierte en antecedente. Invierte el orden de los elementos de este operador lógico. Recíproca invierte el orden. El antecedente lo convierte en consecuente y el consecuente lo convierte en antecedente. Otra variante de la condicional se llama inversa. La inversa lo que hace es negar tanto el antecedente como el consecuente de la proposición de la condicional original. Niega el antecedente y niega el consecuente de la condicional original. Y tenemos por último una variante que se llama contrarrecíproca. La contrarrecíproca lo que hace es negar el antecedente y negar el consecuente de la recíproca. Recuerden que la recíproca fue la original invertida. Es la original invertida. Entonces lo que hace es negar el antecedente y negar el consecuente de la recíproca. Ya vamos a ver esto con unos ejemplos y ahí se nos va a aclarar un poco más. ¿Ya? Vamos a ver entonces todo esto. Recuerden que si por ahí encontramos un sí, tenemos enunciación hipotética, tenemos implicación o condicional, que es lo mismo. O si tengo la flechita, tengo que comenzar con el sí, aunque no esté escrito. Por ejemplo, aquí sería, si A, entonces B. Así se leería esto. Bien, vamos a hacer un ejercicio donde lo que vamos a hacer es determinar el antecedente y el consecuente. De eso se trata. La mayor dificultad que podríamos encontrar en una implicación es determinar el antecedente y el consecuente.
A ver. Vamos a poner aquí un ejemplo sencillo. Dice, cuando un triángulo tiene dos lados iguales, cuando un triángulo tiene dos lados iguales, coma, es isósceles. Esto ustedes lo conocen desde la escuela, triángulos isósceles, triángulos escalenos, triángulos equiláteros. Bueno, cuando un triángulo tiene dos lados iguales, es isósceles. Según lo que yo acabo de mostrarles, la forma de leer, aquí tengo yo una estructura que comienza con cuando y continúa por acá con algo más. Esto vendría a ser una implicación, porque aquí no tengo un i, un o, entonces aquí no hay conjunción, no hay disyunción. Esto también podría ser una implicación. Me voy a la lista de cómo se lee la implicación y busco donde hay algo que comience con cuando, y así puedo determinar el A y el B, quién es el consecuente, quién es el antecedente. Comienzo con cuando. Aquí hay un cuando, pero no está al inicio. Debe estar al inicio. Cuando. A ver, veamos. Cuando. Aquí dice. Cuando A, B. Cuando A, B. Cuando antecedente, consecuente. Entonces, ya sabemos. Cuando antecedente, consecuente. Ya determiné cuál es el antecedente, cuál es el consecuente. Antecedente y consecuente. ¿Sí? Ahí tengo la implicación. Aquí tengo antecedente. Entonces puedo decir que este es el antecedente. Y lo que está acá es el consecuente. Me parece que es una manera sencilla de poder encontrar estos elementos. No hay mayor problema, no hay mayor dificultad. Lo único que tenemos que saber manejar esta tabla. Y tenemos que saber leer. Si no tengo a la mano esta tabla, si no me sé esta forma de leer, entonces lo que yo debo saber es determinar acá cuál es la causa y cuál es el efecto. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? De esta manera determino el antecedente y el consecuente. Recuerden que el antecedente es causa y el consecuente es efecto. ¿A causa de qué? A causa de que el triángulo es isósceles. Entonces la causa es esto y el efecto es lo de acá. Debido a que tiene dos lados iguales, es isósceles. Causa y efecto. ¿Quedó claro? Bien. En la clase siguiente, dado que ya se me están terminando los minutos y ustedes tienen que unirse a una clase nueva, en la clase siguiente vamos a profundizar un poco más para para poder trabajar con mayor facilidad, para poder aclarar todos estos procedimientos. El día de mañana, como les dije, hoy enviaré enlaces nuevos, porque aquí hay una confusión de enlaces y que tengo que estar buscando por todos lados para poder conectarme con ustedes. Voy a enviar mañana, hoy un enlace nuevo, por favor. Estar atentos. Nos conectamos, de mi parte, eso es todo. Nos vemos en la próxima clase y continuamos con esto, por favor. De mi parte es todo. Cuídense mucho, pase bien. Chao, profesor. Profe, Chao, chao, chao. cuídese, profe, nos vemos. De inmediato tengo que conectarme con los otros compañeros.